Habíamos anunciado que a las 10:30 íbamos a estar charlando con un gran amigo que lo queremos mucho y lo valoramos un montón. Se trata de una noticia que surgió, creo que fue en la jornada de ayer, si no fue en la de ayer, fue en la de antes de ayer, pero nos quedó allí dando vuelta y queremos tratarlo el tema. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con lo que viene pasando desde hace ya muchos años con esta lucha que tiene, que comenzó Félix Díaz y que... Francamente siento muchas veces que le toman el pelo, que le toman el tiempo y que se abusan de su buena persona. En el 2023, fechado 28 de diciembre 2023, realmente pareciera que eligieron la fecha para el Día de los Inocentes o de los Santos Inocentes. Dice, Bullrich se reunió con el líder con Félix Díaz y que levantó el acampe en la Plaza de Mayo. La ministra de Seguridad y la de Capital Humano se reunieron con el cacique de la comunidad Compotae Napocna, que reclaman la devolución del decreto original 672/16 para trabajar a la par del Estado. Se reunió en esa oportunidad Bullrich y Petovelo, dialogaron con Félix Díaz. Félix sale de allí muy contento que tenía la posibilidad de empezar a entablar una relación ordenada y bien. Y esto cuenta que ya también Bullrich había actuado de la misma manera en la gestión de Mauricio Macri. Félix vuelve al acampe otra vez en Buenos Aires, vuelve a pedirle a Patricia Bullrich que levante el acampe para poder negociar. En el medio de esto, bueno, le pasó de todo a Félix y a toda la comunidad. Le sacaron la radio que tenía para comunicarse, la oficina que tenían ahí en Casa de Gobierno en Balcarce 50 y tantas otras cosas. Félix sigue trabajando y sigue. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la nota de estos últimos días? Del 2024, del 11 de noviembre. Tiene bastantes días, 3 días. La Argentina fue el único país de la ONU que votó en contra de la resolución de los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay. Promueve el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente, la preservación de las culturas, las lenguas de los pueblos originarios. Es la primera votación de este organismo desde que asumió Gerardo Huertain como embajador argentino. Digo, me da toda la sensación que es como que les importa muy poco la lucha de Félix y recuperar todo lo que viene peleando desde hace muchísimos años y de una manera pasiva, tratando de tener buen diálogo y demás. Para poder entender bien todo esto, obviamente vamos a estar hablando con Félix, que vamos a dejarle que él nos comente todo lo que él está pensando de acuerdo a esto que ha sucedido en estos días. Buen día, Félix, ¿cómo estás? Buen día, Diego. Es un placer poder estar en contacto con ustedes, con la audiencia y especialmente en tu programa. Félix, yo te agradezco mucho cada vez que podemos acompañar con esto, que nos dé la posibilidad de poder estar ahí muy cerca tuyo. ¿Cómo tomas todas estas cosas? Porque francamente uno te ve con una tranquilidad, muy pasivo, sos un luchador incansable, no parás, no bajás los brazos, te ha pasado de todo a lo largo de toda esta lucha y aún así seguís en espera y seguís aportando y seguís tratando de confiar en que la política va a acompañar. Y ya desde hace muchos años es como una tomada de pelo, yo lo siento así. Bueno, Diego, la verdad que es muchas cosas que uno puede pensar o decidir, pero una decisión que no tenemos nada que ver con la decisión política que proponen los gobiernos. Así como yo siempre decía, es que siempre el alto porcentaje de la negatividad que uno piensa sobre la función del Estado es como el 80 o 90% de la falsedad que tiene el Estado con los pueblos indígenas, porque viendo toda la historia de todos los grandes luchadores indígenas que siempre logran lo mínimo, y con esos mínimos uno tiene la esperanza de poder ampliar para que sea generar más derechos, y los pueblos indígenas lucharon para poder tener un acercamiento con el gobierno. Y Argentina siempre fue un país muy racista con los pueblos indígenas, fue un país que buscó el exterminio
Entonces, para poder ejemplificar sobre este tema, vayamos a la ley 23.302. El artículo 13 de esta ley dice lo siguiente: en caso de extinción de la comodidad o acefalía de su personería jurídica, los bienes pasan en manos del Estado, sea nación, provincia o municipio. En caso de que abandonaren sus tierras, no tendrán derecho a reclamar. Entonces, esta ley, que es nacional, es la que creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. El INAI es un órgano de Estado, no es de los pueblos indígenas. Entonces, el Poder Ejecutivo lo que hace es elegir a la persona profesional que dirige el destino de ese organismo y empiezan a ejecutar la parte técnica con los pueblos indígenas, cosas que el mundo indígena no sabemos lo que es la parte técnica, jurídica, y se aprovecha ese desconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasaron los años? Yo que cuando uno empezaba a como curiosear en el mundo legal, y empecé a darme cuenta de lo que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, donde dice: el Estado reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y garantizar el respeto a su identidad cultural. Reconocer la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Entonces, ¿qué es lo que quiero enfocar este tema? El Estado dice que somos propietarios de un vasto territorio, pero no nos dan el título de propiedad. Y ahí aparece la palabra ocupante. Entonces, al ser ocupante, tenés condiciones de poder asegurar que el territorio no sea despojado. Pero ¿cómo defender? No sos titular, sos ocupante. ¿Por qué? Porque el Estado se maneja con la parte legal, la parte jurídica. Tener un territorio comunitario tiene que haber una ley, y Argentina no tiene una ley de propiedad comunitaria, tiene un código civil que se reconoce la propiedad privada por persona. Sí, este manejo que ha estado siempre el Estado, empezamos a preguntar y nos encontramos con estas reglas que el mismo Estado, cuando el convenio 107 de la OIT es la que dependía esta ley que estoy mencionando, la 23.300, el convenio 107 ya no existe más y está vigente esta ley en Argentina que maneja el organismo INAI, no existe más. Entonces crearon otra vez un nuevo convenio, el 169 de la OIT. Y Argentina, al ver que se mejoró varios artículos de la legislación internacional, entonces Argentina adhiere de nuevo y lo convierte en ley, la 24.071. Lo votaron los senadores, diputados de la Nación, que esa ley ya está hecha. Pero ¿quién tiene que firmar el reconocimiento de que tiene que tener el estatuto? Y tiene que reglamentar la ley 24.071. Y el gobierno argentino nunca reglamentó la 24.071. Y sigue teniendo vigente una ley vieja que dependía del convenio 107, que no está más. Entonces uno empieza a preguntar qué podemos hacer, porque nosotros no tenemos medios para poder contratar un profesional, un técnico, la parte constitucional, un especialista en tema medio ambiente, un especialista en tema como un equipo técnico jurídico que nos pueden ayudar a proponer al Estado lo que nosotros queremos. Entonces los gobiernos aprovechan ese desconocimiento y esa debilidad que tenemos por falta de recursos económicos para poder sentar a dialogar con el Estado con una propuesta concreta, la que nosotros buscamos.
Una debilidad que ellos van generando otras debilidades porque le generan debilidad con el estudio, le generan debilidad con la salud, con la economía, sin el acompañamiento. Sí, lo utilizan para un montón de cosas, pero a la hora de poder acompañarlos y cubrirlos, cuidarlos y conservar, es lo que menos hacen. Digamos, todo prácticamente se han abusado en cada vez que han querido hacer gestiones como esta. Yo recuerdo hasta no hace mucho, lo único que estaban pidiendo era para poder trabajar la tierra un tractor, y tienen millones de tractores y herramientas tiradas en distintos municipios y no son capaces de gestionar uno para poder brindarle a ustedes y que puedan trabajar. Sí, la verdad que es un tema que queda mucho para charlar sobre el tema indígena, porque para nosotros vemos el grave problema que enfrentamos todos los días, el tema territorio. ¿Por qué? Porque en los territorios están los recursos naturales. En otros lugares, todas las comunidades indígenas han sido desmontadas, han saqueado los bosques, han llevado las mejores maderas. Y los pueblos indígenas ya no tenemos montes donde poder renovar la espiritualidad, hacer que las medicinas podemos usarlo, no tenemos materias primas para la artesanía, no tenemos alimentos, no tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Es exterminar a los pueblos indígenas de diferentes métodos. No te dan el agua, no te dan la salud, la educación, el trabajo, no te dan nada. Entonces, te propone a dar bolsita de mercadería cada 3 meses, 4 meses, y él demuestra que son generosos con nosotros. Te construye una vivienda mal hecha para que puedas tener un lugar donde cobijarse, y te dan red de agua potable que no funciona, y gastan millones de pesos a nombre de los pueblos indígenas. Y en la época de Néstor Kirchner creó la ley 2660, que intentaron hacer regularizar las tierras que están en conflicto con un particular, con una empresa, con el Estado mismo, para que el Estado favorezca a los pueblos indígenas que compren esas tierras y le den a los indígenas. Pero era una ley de emergencia, no puede titular las tierras. Y una ley nacional no puede entregar tierra a una comunidad indígena porque las tierras es del dominio provincial. Entonces, montones de problemas que nos enfrentamos todos los días. Y Argentina es un país que adhirió a la Declaración Universal por los Derechos Humanos, adhirió la reglamentación internacional del respeto a la diversidad cultural, pero Argentina nunca ejecutó las legislaciones indígenas. ¿Por qué? Porque no le conviene que un pueblo indígena se mantengan autónomos con su propia forma de gobernar. No le conviene porque sabe que es vida trabajar, cuidar el monte, cuidar el agua, que no se contamine, es vida. Entonces el Estado lo que quiere es seguir matando a los indígenas, proponiendo estrategias modernas para poder seguir destruyendo la vida de los pueblos indígenas, porque la contaminación ambiental, Diego, que hoy sufrimos, para poder explicar a los hermanos de no contaminar el suelo, una pila chiquitita de un control remoto, cómo puede afectar el suelo, y el indígena no sabe esa contaminación ambiental que nosotros mismos estamos provocando. Hay muchas instituciones que regalan a una persona una computadora que no le anda y tira, y ahí en el patio tiene tirado una radio, una batería de un auto. Entonces, esa contaminación que para nosotros es desconocida, eso genera mucha enfermedad de cáncer, leucemia, enfermedades así que son nuevas para nosotros. Entonces es ahí donde uno trata de explicar a la gente, pero la gente tiene otra forma de pensar. Entonces el Estado lo que hace es dejar que las cosas sucedan para que el indígena deje su territorio y que emigren en las grandes ciudades, en la zona urbana, para que sigan mendigando y que sigan drogando y que se sigan matando, que se sigan mintiendo,
para decir que el indígena siempre es vago, que no sabe respetar, que no sabe trabajar, no sabe absolutamente nada. Félix. Entonces, hoy en día, sí. Sí, decime, termina con eso y después te pregunto. Hoy en día me dijiste... Hoy en día, en esta situación que estamos atravesando, a mí no me sorprende las acciones de los gobiernos, porque Argentina, cuando creó una ley de exterminio hacia los pueblos indígenas, empezó en el sur, la campaña del sur, la campaña del desierto, la campaña del desierto, en la época de Europa. Después es como el maestro Sarmiento también siguió esa campaña de exterminio a las barbaries, que no cree que no se salve ni una criatura de esos salvajes. Y este Perón, cuando asumió, mató al pueblo Pilagá en el año 47, y en el año 1924, ahí en Chaco, masacraron al pueblo Mocoví y al pueblo Com por reclamar un trabajo digno. Entonces los gobiernos nunca le importó la vida de los pueblos indígenas, siempre somos los problemas para el Estado, y cuando nosotros nunca hemos ido a saquear un supermercado o robar ganado, nunca hemos hecho daño a nadie, pero eso no nadie le interesa. ¿Por qué? Porque el indígena siempre es el malo. Entonces el problema que tenemos es con el territorio, no es por otras cosas. Félix, recién mencionaste varias leyes y varios artículos, la 24071, la 23302 y demás. Digo, desde el comienzo de la democracia esta parte, ¿quién de todos los presidentes o ninguno de todos los presidentes tuvo un acercamiento para con ustedes y decir, bueno, vamos a arreglar, vamos a reglamentar, vamos a ordenar? Creo y entiendo de que ninguno, porque por el solo hecho de que no le han escriturado, no le han dado la propiedad de las tierras y demás, creo que todos miraron para otro lado. Cual sea el partido. Nosotros lo que nos dimos cuenta que ningún gobierno le interesó el tema indígena, ninguno, salvo en los programas sociales, pensiones, jubilaciones, que no tienen nada que ver con el tema territorial. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es un negocio perfecto para los aliados de los gobiernos. Acá en Formosa tenemos un gobierno peronista, hace más de 30 años que está gobernando. 38 me parece, si mal no recuerdo. Y entonces este hombre, ¿qué es lo que hace a los beneficiarios de los programas sociales, jubilados, pensionados, madre de 7 hijos, asignación? Las mujeres y hombres le entregan a los comerciantes su tarjeta del banco con el código. Entonces, ¿qué es lo que hace el comerciante? Suponete que el fideo está a 2.000, 2.500, 3.000 pesos el kilo. Y este comerciante le vende a los indígenas 6.000 pesos el kilo el fideo, como ejemplo. Una bolsa de harina 25 kilos que está 7.000 o 12.000 y ellos ponen 30.000 pesos. Y encima cuando va a retirarla en el banco, en el cajero, dice, tu sueldo es de 80.000 pesos. Entonces vos me debes tanto, pero igual te voy a dar para que sigas viviendo, para que puedas comer, para que pueda mantener a sus hijos. Entonces el indígena vive endeudando con esa tarjeta. Le dio el código, le dio la tarjeta, su DNI, lo rehusaron, para que ese comerciante viva tranquilamente. En un año ya tiene una camioneta 4x4, amplió su casa, y los indígenas siempre pobres. ¿Dónde tenés que ir a denunciar? Si vos denuncias vos sos culpable, porque vos sos el titular. ¿Y por qué entregaste a ese hombre? Cuando el indígena no sabe lo que es la parte tal, no sabe lo que es propiedad privada, no conoce esa palabra.
porque cree que un papelito, un documento... Confía porque es buena persona y porque entiende de que no lo van a jorobar y lo terminan haciendo. Y es un pingüe negocio de casi todos los políticos y todos los punteros políticos y también los comerciantes. Es una vergüenza que se abusen de esa manera. Ahora, no hay una oficina que pueda acompañarlos, que pueda defenderlos y que pueda haber muchos derechos humanos. Hemos levantado la bandera de los derechos humanos, han votado, han hecho esto y el otro, pero nunca han cumplido al pie de la letra los derechos humanos. ¿Cómo viste esta última votación en la ONU completamente en contra por parte del gobierno de Javier Milei? La verdad que la ONU es un espacio esperanzador por un tiempo, porque yo conocí la historia de unos africanos que protestaron como 60 años acampando en la puerta de Naciones Unidas, murieron, después se creó la ley, esta Declaración Universal por los Derechos Humanos, reconociendo que esa lucha de los indígenas ha sido larga e histórica, y se logró eso. Entonces Argentina lo que hace es adherir la ley del Convenio 169, pero nunca ejecuta. ¿Sabe por qué, Diego? Es porque esa ley fue creada para los gremios, para los trabajadores. Entonces los pueblos indígenas no somos empleados del Estado, no somos todos empleados, algunos son, y depende de un gremio como el ATE, CPA, la CGT. Sí, que lo han usado para meterlo allí, para tener número y hacer su negocio. Exactamente. Entonces el indígena particular, así como yo, no puede ir a la OIT a reclamar. ¿Por qué? Porque andás con el gremio para que te ayude, te dé pasaje, te dé asesoramiento. Qué bárbaro. Y uno no puede ir personalmente porque los gremios se adueñaron las leyes indígenas. ¿Y a dónde tenés que ir? Porque todos los gremios son parte de los gobiernos socialistas, digamos, para que decide que son defensores de los pobres y son los más ladrones que tenemos en diferentes lugares. Félix, esta acción de Patricia Bullrich en 2 gestiones, ¿sentís que de alguna manera te tomó el tiempo? ¿Sentís que de alguna manera te mintió por el hecho de que ya sea en la primera gestión como en esta segunda, todo lo comprometido, el diálogo y todo lo que te iban a brindar no te han brindado absolutamente nada? ¿Sentís que te mintieron? Y siempre hemos sido engañados, Diego, siempre. No puedo decir que me mintió porque no es solamente ella. ¿Por qué? Porque existen ministerios, como el caso del INAI, lo derivaron al Ministerio del Interior. Nosotros, que el decreto está vigente todavía, pero lo derivaron al Ministerio del Interior. Y Patricia Bullrich dice que terminó su defensa hacia la causa indígena porque no dependemos del Ministerio de Seguridad, dependemos del Ministerio del Interior. Y trato de hablar con alguien, con Sandra Petovelo, me dice que eso no podemos hacer nada porque es otro ministerio, no nos metemos en esos ministerios. Es una tomada de pelo, porque a ver, fueron tanto como Patricia Bullrich como Petovelo, fueron las dos a hablar con vos. Entonces, si ella no le corresponde o no está dentro de su órbita, ¿para qué fueron? Porque para nosotros es fácil, porque si hay voluntad política, ellos pueden destrabar esto hablando con el otro ministerio o secretaría del Interior, resolviendo esto. ¿Por qué? Porque son del mismo gobierno. Pero es una excusa para no resolver el tema, porque el problema que tenemos, el tema de la escasez del agua, hay muchos problemas de salud, que los hermanos ya no quieren ir al hospital por miedo, porque te trasladan, sí, y después no volvés a capital y no volvés más. Entonces la gente ya no prefiere morirse dentro de su casa. Esa es otra de las situaciones que pasa y que tenemos que ponerla en alto. Se enferman, lo llevan a un sanatorio y lo traen con una ambulancia envuelto, muerto. Y andás a ver si le sacaron los órganos, si le hicieron algo, si les trajeron parte de su cuerpo. Digo, esa es otra de las cosas que también se deben denunciar y se deben poner en alto para que este gobierno de Gildo Infran y todo lo que están alrededor del gobierno de Gildo Infran, ya sea al lado o enfrente, deben denunciar este tipo de situaciones, las muertes que no son homicidios directamente que generan abusándose cuando están enfermos y cuando tienen algún que
otro problema. Es increíble que todavía no se ha resuelto esto, pero ninguno levantó la voz al respecto. Es parte también de la miseria política que tenemos en nuestro país. Mira, Diego, sobre este tema, yo por lo menos denunciaba sobre este tema, y para poder hacer la autopsia de una persona fallecida por denunciar una mala praxis, digamos, de que murió, te mandan un forense del hospital, acompañado del juez, el fiscal, los médicos, el comisario, una estructura de Estado que supuestamente observa el trabajo del forense. Y te dan un defensor público que también es designado por el poder político. Entonces van a decir, no, murió por asfixia, murió por bajo peso, murió por... no dice el origen de la causa de la muerte. Sí. Se cierra eso. ¿Cómo discutir cuando no tenés los medios propios para decir, queremos saber qué pasó? Ni hablar. Porque yo hice una denuncia de un chico que encontraron muerto en el año 2022, creo que el mes de diciembre, desaparecido una semana, en pleno calor, y lo encontraron una noche en un campo, lo levantaron, y yo pedí que me dijera de qué murió este chico, si estaba sobredosis o lo mataron, quería saber y nunca me informaron. ¿Por qué? Porque la policía maneja es como una información muy privada, sí, digamos. Le dan una orden y están todos de acuerdo. Fiscales, jueces, Sí, policía, sí. Políticos, médicos, director de hospital y demás. Te hago una pregunta, Félix. ¿Esto acá, hay alguna posibilidad de que se pueda denunciar en un estamento internacional? Es que tenés que pasar todas las denuncias a nivel local, provincial, nacional, Sí, y pero después salir a si te las internacional. pelotean Entonces, y no te dan bolilla, no es imposible que puedas avanzar. porque yo veo que en el caso nuestro como comunidad venimos denunciando, y el caso nuestro está en la Corte Suprema de la Nación desde el año 2011, y hasta ahora no nos dieron una resolución favorable de devolver el territorio o no. Entonces la justicia también tiene que ver con el abandono de los pueblos indígenas. No tenemos acceso a la justicia. ¿Por qué propone los organismos internacionales de que los pueblos indígenas tienen que tener acceso a la justicia? Así como dice la resolución de la ONU, que Argentina debería aceptarla y adecuar en la práctica para que los pueblos indígenas podamos encontrar la dignidad que nos merecemos como pueblo indígena, y Argentina no quiere porque sabe que es un tema que para ellos no es tan importante. Para pasar el limpio y para cerrar, Félix, no te quiero sacar más tiempo, lo que pasó en la ONU, ¿a vos no te sorprendió? Era parte... A mí no me sorprende. No me sorprende para nada, porque si Argentina no está cumpliendo su obligación de ser garante del respeto de nuestra identidad, ¿qué puede esperar de una nación que siempre trabajó en contra de los pueblos indígenas? Porque no es novedad eso. Para mí Argentina tiene expertos en la legislación indígena, porque muchos indigenistas que estudiaron la cultura indígena y hoy son los asesores de los gobiernos, y ellos buscan la manera de poder justificar de que los indígenas hay que amansarlo, hay que darle de comer para que no proteste. Si se enojan, darle un poquito más de lo que ellos quieren y se callan. Entonces eso es la manera de manejar como ellos quieren, no como el pueblo indígena pretende la búsqueda de la autonomía. Félix, para cerrar, ¿sigue habiendo abusos con las niñas y con las mujeres de la comunidad ahí en Formosa por parte del gobierno o por parte de agentes del gobierno? Los abusos, violaciones siempre están latentes en el mundo indígena. ¿Cómo probas eso? ¿Por qué los indígenas tampoco se animan a denunciar? Claro. Solamente te cuentan, te dice que pasó tal cosa, pero si no denuncian es difícil decir que pasó tal cosa. Claro. El único caso que fui consultado, que un maestro de Salta, que tenía una hija de 11 años, que fue violada, fue drogada, y los violadores están libres. ¿Por qué? Porque son gente criollos que abusaron de una niña wichí, y eso... la niña estaba en terapia intensiva, estaba hospitalizada después,
le dieron de alta y pasó como si fuera normal esas cosas. Es una Entonces, vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué puedes esperar de mano de la justicia sobre este tema? Es imposible, es lo mismo que si te matan, tenés testigo, pero siempre lo toma la palabra esa de como si fuera un accidente. No, qué bárbaro. No te caracteriza. Félix, te agradezco como siempre. Sabes que estamos acá a disposición para lo que esté a nuestro alcance y te mandamos un abrazo enorme y te damos toda la fuerza para que no dejes de luchar. Muchas gracias, Diego. Saludos a la audiencia. Te abrazo para vos. Fuerte abrazo a toda la familia. Gracias. Así pasó Félix Díaz directamente de Formosa, de la Primavera, el lugar donde él reside, donde está su tierra que no tiene su escritura, que no le dan la posibilidad de poder dejar las situaciones normales como todo el mundo. Por eso el abuso y por eso tantos atropellos de todos los gobiernos. Todos los gobiernos que pasaron desde la democracia hasta ahora le tomaron el tiempo y el pelo. Este gobierno que vino a cambiar, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y Petovelo, y el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta de la Nación, también le toman el pelo. Es una vergüenza nacional. Y ahora en la ONU votaron en contra de todo lo que tenían que votar. Todo lo que tenían que hacer no lo hicieron. La Argentina fue el único país de la ONU, en la ONU, que votó en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas. Verdadera vergüenza del gobierno de Javier Milei. Seguimos en la mañana de la 106.7 Radio Liberada acompañando